Poderoso Dios, santo y digno. Powerful is the Lord and mighty. Puedes soltar una alabanza esta You hora. may worship the Lord. Dios ha sido bueno y para God siempre has su been good and misericordia. forever is His mercy. Suelta una alabanza, suelta una alabanza. Worship, esta worship, hora. worship, worship, Adora al worship. Eterno. Worship the living God. Poderoso tú eres, Dios Powerful amado. is the Lord. Te bendecimos We en este bless día, your Dios amado. name. We bless your No hay nadie name. como tú, There's no Señor. one like you, Tú Lord. eres quien tiene el poder. You have the Tú eres quien power. tiene la gloria, You Dios. have the glory. Tú eres el único digno, Dios amado. You're the only Santo, worthy of santo, praise. santo. Suelta, sigue Holy adorando, is sigue the Lord. adorando. Holy is the Sigue adorando, Lord. sigue Your adorando. worship. Sigue Hallelujah. adorando. Worship, Conéctate, worship. conéctate, Connect yourself to the conéctate en esta Lord. hora. Right now in the name Espíritu of Santo Jesus. de Holy Dios. Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. Te bendecimos, We Dios bless you, amado. Te Father God. bendecimos, We te bless you. bendecimos. We bless Te you. bendecimos, te We bendecimos, te exalt you, bendecimos, te Father bendecimos. God. We Te bless your bendecimos, te mighty bendecimos en name. esta hora. Oh, Tú eres digno, tú eres santo. Te You're bendigo, worthy, Padre, you're te worthy, bendigo, Father Hijo, te God. bendigo, Espíritu de Dios. Yes, Father God. Coja su Thank you, Biblia, Lord. tome su Take your Biblia. Bibles. En Lucas capítulo 10, Luke chapter 10, verso 19. verse 19. Lucas Luke capítulo 10, chapter 10, verso 19. verse 19. Cuando lo tengan, digan amén. Si no, When you misericordia. Say Santo amen tú or eres say Dios. mercy. Lucas capítulo 10, verso 19. La palabra de Dios son bendecidas porque son de Dios. Amén. Amen. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Behold, I give you authority to tread on serpents and scorpions, Y sobre toda fuerza del enemigo. and over all the power of the enemy, Y nada os dañará. and nothing shall by any means hurt you. Pueden tomar asiento. You may be seated. Santo es el Señor. Holy is the Lord. Vengo bajo el tema. I come under the theme, Tiempo de guerra espiritual. time of spiritual warfare. Tiempo de guerra espiritual. Time of spiritual warfare. Dile al que está a tu lado. Tell your neighbor, Es un tiempo de guerra it is espiritual. time for spiritual warfare. La atmósfera está activada. The atmosphere is Y la activated, iglesia tiene que activarse. and the church needs to activate. La guerra espiritual Spiritual warfare es el enfrentamiento is confronting entre dos reinos. between two kingdoms. Que es la guerra espiritual. Spiritual warfare Es el enfrentamiento is confronting entre dos reinos. between two kingdoms. El reino de Dios The kingdom of God y el reino del enemigo. and the kingdom of darkness. El reino de la luz The kingdom of light y el reino de las tinieblas. and the kingdom of darkness. El reino del bien The kingdom of good y el reino del mal. and the kingdom of bad. Entonces la guerra espiritual Spiritual warfare es el enfrentamiento is confronting entre dos reinos. between two kingdoms. Lo más importante de la guerra The espiritual most important thing of spiritual warfare es lo que me dice la palabra. is what the scripture says. Porque ya Dios entregó, Because God already gave us, ya Dios depositó He already deposited en nosotros in us el poder the power y la autoridad and the authority para hacer guerra espiritual. to do spiritual warfare. Él dijo una palabra poderosa. He said a powerful word. Y él dijo, yo le doy poder I give you authority de hollar serpiente to strike serpents y escorpiones. and scorpions, Y nada and nothing nada te va a hacer daño. will harm you. Cuando está hablando de serpiente When it's talking about serpents y de escorpiones, and scorpions, está hablando de entidades demoníacas. it's talking about entities, demonic Yo no sé entities. si tú entiendes el lenguaje. I don't know if you understand the language. Él está hablando de principado, He's talking about principalities, está hablando de potestades, principalities. está hablando de algo It's talking about que te something puede estar haciendo la guerra. that can give you a spiritual En warfare. Mateo 4:17, Matthews 4:17. desde entonces From that time, comenzó Jesús a predicar Jesus began to preach y a decir, and to say, arrepentido, repent, porque el reino de los cielos because the kingdom of heaven se ha acercado. is at hand. Yo no sé de qué parte tú te I encuentras, don't know what part are you in, pero tú tienes que entender but
you have to understand que tú perteneces a un reino. that you belong to a kingdom, Y ese es el reino de los cielos. and that is the kingdom of heaven. ¿Usted sabía algo? Did you know something? Que nosotros That us, vamos a tener guerra we're going to have a spiritual hasta warfare que Cristo venga until Christ comes o nosotros vayamos. or we go with him. Déjame repetírtelo de nuevo. I'm going to tell you this Porque again. hay gente que dicen, pastora, There's people that say, pero qué tanta guerra, oh, so much war, pero qué tanto levantamiento. so much arising Te against traigo me. noticia en I esta hora. bring you news in this Tú vas a hour. tener guerra You're going to have war hasta que Cristo venga until Christ comes o Cristo te mande a llamar. or God calls you home. Puedes tener un día de reposo, You may have one day of rest, pero recuérdate but remember, que después del reposo after rest, va a venir la guerra. the war will come. ¿Cómo puedo hacer una guerra espiritual efectiva? How can I do an effective spiritual warfare? Tengo que entender I have to understand contra qué estoy peleando. with what I'm fighting against. Esto es lo primero. Yo tengo que entender I have to understand contra qué yo estoy peleando. with what I'm fighting against. Ahora estamos mirando muchos rumores. We're looking at a lot of rumors, Estamos mirando los problemas de migración aquí en Estados looking Unidos. at the immigration situation in the Estamos United mirando States. persecuciones. We're looking at persecution, Estamos mirando lo que se ha levantado. what has risen. Entonces la iglesia The church es que tiene el poder has the power para detener to stop y para permitir. and to allow. La iglesia The church es que tiene el poder has the power para destronar to unthrone y para edificar. and to edify. La iglesia del The Señor church of God es que tiene el poder has the power para poner gobierno to put a y government para quitar gobierno. to also take it La away. iglesia del Señor The church of es que God tiene el poder has the power, para quitar todo tipo de personas all type of que esté individuals operando that is en operating cualquier posición de gobierno. every position in Yo no sé government. si tú entiendes lo que te digo. I don't know if you understand what I'm saying to you. Entramos en guerra. We are in a spiritual La iglesia warfare. tiene que The levantarse. church has to rise La in iglesia prayer. tiene que tomar su posición. The church has to take its La iglesia position. tiene que destronar lo que se ha levantado. The church has to take down Yo no what sé has si tú come up. entiendes mi I don't lenguaje. know if you understand my Yo no sé si language. tú estás mirando la I noticia. don't know if you're looking at the news. Yo te traigo noticia del I cielo. bring news to La from iglesia heaven. del Señor The church of tiene God que levantarse. has to rise. Identificando primero Identifying first. cuál es el problema, What is the problem? qué es lo que está pasando, What is happening? cómo tenemos que orar. How do we have to pray? Orar con entendimiento, dice Pray Pablo. with understanding, as Paul says. Poderoso Dios, santo y poderoso. Poderoso Dios, santo eres, Señor. Ah, Saramasaya. Santo. La iglesia tiene poder The church has power para abrir el cielo to open heaven y cerrar el cielo. and to close heaven. ¿Usted sabía eso? Did you know Que that? la iglesia del That the Señor church of God tiene poder has power and para enmudecer authority al to diablo quiet the y devil tirarlo por tierra. and dethrone him. ¿Qué es lo que dijo Jesús? What did Jesus Le he say? dado poder I've given you de authority hollar todo tipo de entidades demoníacas. to destroy any type of Y nada te va a hacer daño. demonic identity, and nothing's going to harm you. Sé si tú estás I entendiendo lo don't que know te if you estoy diciendo. understand what I'm saying to you. Tienes que levantarte en You gotta oración. rise in prayer Detrónate al principado. right now to destroy Detrónate potestad que se ha levantado. everything that has risen Tira against por the tierra al church. diablo. You gotta throw Lo atamos. the enemy. We bind Lo him. detronamos. We dethrone Yo him. no sé si tú entraste I don't conmigo. know if you entered with me. Ramasaya, tía. Poderoso Dios. Si te lleva de la noticia te va a volver loco. If you are paying attention to the news, you're gonna go crazy. Conéctate. You gotta connect yourself to Conéctate heaven. para arriba. Connect yourself to Arriba es que God. está tu solución. Upstairs is what your solution is. God. Santo eres, Señor. Dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. It says, condemn is Yo the creo man en lo who que Dios believes in dice. another man. I believe what God Y esto es lo says. que Dios dice. And is this Que what nos God dio says? poder That He gave us de authority quitar, to take de away, poner, to place, de atar to y de bind desatar. and unbind. ¿Qué significa? ¿Qué tú sabes qué significa atar y desatar? Do you know what means to loosen and binding? Permitir Is to allow y prohibir. and to not prohibit.
permitir to allow y prohibir. and to prohibit Entonces cuando yo from ato, something happening. So when I bind, estoy prohibiendo. I am prohibiting from something to happen. Una guerra que entramos We entered into a hasta que spiritual caiga el warfare principado por tierra. until the principality comes down. Hasta que caiga el principado Until por the tierra. principality comes down. Sharamasaya. Ay, Padre Santo. Ay, Padre Santo. Yes, Father En God. Efesios capítulo 6, verso 12. Ephesians 6:12. Porque no tenemos lucha We don't have a fight contra sangre y carne, with flesh and blood, sino contra principados, but principalities. contra potestades, Principalities. contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, Against the powers of darkness of worlds, contra huestes espirituales de maldad and against the spiritual forces of evil en las regiones celestes. in the heavenly realm. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? What am I saying to you? Los principados, The principalities, las potestades the authority of rulers, o los gobernantes or the governors, usan un cuerpo they use a body para transferir en la tierra, to transfer itself para on earth, comunicarse en la tierra. to communicate here Pero on si earth. la iglesia se levanta en oración, But if ay, the ay, church ay, 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 rises ay, in prayer a atar, to bind, a derribar, to a destroy, tirar por tierra to let loose lo que se ha levantado, what has risen, yo creo I y believe entiendo and I que understand Dios nos va a entregar la victoria. that God will give us the Yo estoy victory. peleando por ti. I am fighting for El you. problema no es conmigo, The problem is pero not, ya yo me metí en tu pleito. but I already started to fight for Amaso, marabasaya. Ey, Espíritu de Dios, you. Holy Spirit, identificando identifying qué tipo de principado what type of se ha principality levantado. has risen. Esa es tu oración. That is your prayer. Detrónalo. You gotta Tíralo por tierra. destroy it. En el nombre de Jesús. In the name of Dice Jesus. que un pueblo unido. It says that a united Jamás será people vencido. shall not Dice que si overcome. dos se ponen de acuerdo. If Ay, two Dios mío, are Padre. in accord En cualquier cosa in any que situation pidiera en la tierra. that you ask here on le será earth hecho. shall be done. Yo no sé si tú me entiendes. I don't know if you La understand. iglesia The unificada. church united. No hay diablo que pueda There's no con ella. devil that can destroy No hay it. principado que There's no pueda con ella. principality that can Los demonios rise tienen que against the arrastrarse por la tierra. Amen. Amén. Y la zarabaya. Ningún demonio puede resistir el poder de No Dios. demon can resist the power of God. Segunda de Corintios, 2 Corinthians capítulo 10, verso 3, 4. chapter 3. Pues aunque andamos en la carne, For we live in the world, no militamos según la carne, we do not wage war porque las armas de nuestra as the milicia world does, because the weapons that we fight, no son carnales, the weapons are not carnal. sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. They are divine power to demolish strongholds. Tu guerra, Your spiritual tú no la vas a warfare, resolver you're not going to resolve it mirando noticias. looking at the news. Tu guerra, Your war, tú la vas a ganar you're going to win it de rodillas, in prayer, de rodillas, in prayer, de rodillas. in prayer. Entrégame la cabeza. Turn over the head. David venció a Goliat. David overcame Fue porque en el Goliath. mundo It espiritual was because in the spirit realm, él le cortó la cabeza primero. he cut his head first. Y tú en el mundo espiritual, And you in the spirit realm, lo que te está persiguiendo, what is chasing you, tiene que cortarle la cabeza primero you have to cut his head first. para que Dios te entregue la victoria. So God can turn you and give En you lo the victory. terrenal In the earth son principios are principles y no se violan. and they're not violated. Entonces el primer punto The first point, para hacer guerra espiritual, tienes que identificar you have to identify lo que te está haciendo la guerra what is making or giving you a spiritual o lo que se ha warfare, levantado. or whatever has risen against you. Número 2, Number 2, busca dirección de Dios. you got to seek direction from God. Busca dirección. You got to seek direction from ¿Cómo God. lo hago? How do I do this? ¿Cómo oro? How do I pray? Dime, Señor. Tell me, Lord. ¿Cómo ayuno? How do I fast? Dime. Tell me. ¿Cómo tú me entregues ese gigante? How do you turn over that giant? Porque cada gigante Every giant tiene una estrategia diferente has a different strategy para poder derribarlo. to be able to destroy it. No estés pensando tú Don't be thinking
que si Dios te entregó la victoria de una forma en el pasado, that if God gave you a victory in the past one way, te va a entregar un problema nuevo con la misma estrategia. it's going to give you the same strategy to overcome something else. Quizás Dios te dice, ayuna por una semana, Fast for 1 week. ayuna por 3 días, Fast for 3 days. levántate a tal hora. Rise at a different time. Entonces hay que entender You have to understand qué tipo de estrategia what type of strategy Dios quiere darnos a nosotros God wants to give us, para entregarnos la victoria. to give us the victory. En Segunda de Reyes, 2 Kings capítulo 3, chapter 3, verso 11-12. verses 11-12. Mas Josafat dijo, But Josaphat asked, ¿no hay aquí profeta de Jehová is there no prophet of the Lord here, para que consultemos a Jehová por medio de él? through whom we may inquire of the Lord? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, And one of the officials of the king of Israel answered, aquí está Eliseo, hijo de Safá, Elijah, son of Josaphat, is here. que servía a Elías. He used to pour water on Elias' Y hand. Josafat dijo, And Josaphat said, este tendrá palabra de Jehová. the word of the Lord is with him. Y descendieron a él el rey de Israel, So the king of Israel and Josaphat y Josafat y el rey de Edom. and the king of Edom went down to him. Estas 3 gente These 3 people, se habían metido en un desierto they were in a desert sin consultar con Dios. without consulting Porque God. uno no puede hacer guerra You can't do spiritual warfare sin consultar con Dios. without asking the Lord. Pero después entraña en razón. Then they entered into Y el rey reason, Josafat preguntó, and the king asked, ¿no hay un profeta aquí? isn't there a prophet here? ¿No hay una gente que declare la dirección que Dios quiere? Isn't there a prophet that can say the direction of Por eso what es que God no se wants? puede hacer guerra That's why you can't do spiritual sin la warfare dirección divina. without divine connection. Tú no puedes hacer una guerra sin dirección. You can't do a warfare without direction. Venga ahora aquí. Come and pray here. Métete en esta guerra. Come in this place. Sin Dios decirte. Without God telling Sin you, Dios mandarte. without God sending you, Primero Dios. first God, Segundo Dios. second Y God, tercero Dios. and third God. Porque Dios es que te va a entregar la Because victoria God is going to give you the en victory medio de la guerra. in midst of the war. Entonces, antes de entrar a la guerra, Before entering to the war, busca la dirección de Dios. seek the direction from God. Número 3. Number 3, Espera la unción que te visite. wait for the anointing to visit. La unción. The anointing. La unción. The anointing. ¿Cuántas veces How many times nosotros hemos hecho guerra have we done spiritual sin la warfare unción? without the anointing? Sin la unción. Without the Sin anointing. la unción tú no puedes hacer guerra. Without the anointing, you cannot do spiritual warfare. Primera de Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. verse 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti Then the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, con poder y profetizará con ellos and you will prophesy with them, y será mudado en otro and hombre. you will be changed into a different person. El profeta Samuel The prophet Samuel le da una instrucción gives an instruction al rey Saúl en una to the ocasión. king Saul, Y él le dice, and he says to him, el Espíritu de Dios the Spirit of God va a venir sobre ti. is going to come upon Y you, cuando el Espíritu venga sobre ti, and when the Spirit of God comes a upon lo que you, te venga come do whatever you need to do, o a lo que tú quieras. and do whatever you want to do. Entonces, la guerra espiritual, In spiritual warfare, cuando desciende el Espíritu, when it descends, the cuando Spirit, desciende la unción, the anointing, ahí es que tú tienes que meterte. that's where you have to get in. Ahí es que tú tienes que comenzar a guerrear. That's where you need to start the spiritual warfare. Porque el Espíritu de Dios Because the Spirit of the es que te va a Lord entregar la victoria. is going to bring you. No podemos hacer una guerra espiritual We cannot do spiritual warfare sin la unción del Espíritu. without the anointing of the Spirit. En segunda de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, verso 24. chapter 5, verse 24. Y cuando oiga ruido como de marcha Soon as you hear the sound of marching por la copa de la barzamera, in the tops of the poplar street, entonces volverá. move quickly, Porque Jehová saldrá delante de ti because that will mean that the Lord has gone out in front of a you herir el campamento de los filisteos. to strike the Philistines' army. ¿Qué estaba esperando David? What was David waiting? No.
La unción. He was waiting for the anointing. La unción. The anointing. ¿Qué le dijo Dios? Cuando tú escuches When you que hear la unción descendió, that the anointing came down, entra. enter. Porque el Espíritu, Because he is a spirit. la unción es el Espíritu Santo manifestado. He's the spirit of the Lord manifested. Entonces, para tú hacer una guerra espiritual, For you to do spiritual tú warfare, necesitas del Espíritu Santo. you need the Holy Spirit. Sin el Espíritu Santo, Without the spirit of the no Lord, podemos hacer guerra we espiritual. cannot do any spiritual warfare. Santo eres. Poderoso eres, Señor. En Zacarías capítulo 4, verso 6. Zacarías 4, capítulo 4. Capítulo 4, 6. Dice, entonces respondió He answered y me habló diciendo, and spoke, saying, esta es palabra de Jehová Zorobabel, This is the word of the Lord que dice, that says, no con ejército, not with an army ni con fuerza, or by strength, sino con mi espíritu, but by my spirit, ha dicho Jehová de los ejércitos. says the Lord. No es con tu It's capacidad, not with your capacity no es con tu intelecto, or your intellect, no es con tu fuerza. not with your strength. El Espíritu Santo Is the Holy que Spirit te va a dar la victoria. that is going to give you the Es el victory. Espíritu Santo Is the Spirit of the Lord que te va a abrir el camino. that is going to open the Es el pathway. Espíritu Santo. Is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. It's the Spirit of the ¿Cómo Lord. tú vas a hacer una guerra sin el Espíritu How are you going to Santo? do a spiritual warfare without the Lord? Y ahora, Señor, ahora, vete. No tienes que pedir la ayuda del Espíritu de Dios. You have to ask for the help of the Lord Para que la unción so that the anointing te ayude. help you. La unción. The anointing. Necesitamos tu unción, Señor, We need the anointing para que nos ayude to help us en medio de la guerra. in the midst of the war. Porque la unción The es anointing que pudre los yugos. is what breaks the yoke. Dice que a causa de la It unción, says, based on the anointing, dice, se rompen las cadenas, the yokes are se broken. pudren los yugos, The yokes are broken. se abren las cárceles. The cells are open. Entonces necesitamos We need la unción del Espíritu the Santo anointing of the Spirit of the Lord para poder hacer la guerra. to be able to do spiritual warfare. Te voy a dar 3 cosas ahora. I'll give you 3 things. Persigue, Chase. persigue. Chase. Dile al que está a tu lado, tienes que Tell your perseguir neighbor you have to chase lo que te está persiguiendo. what is chasing you. Quiere decir que si tú vas a perseguir lo que te está persiguiendo, If you're chasing what is chasing you, es porque tú le vas a dar frente al problema. it's because you're going to confront the problem. Porque hay gente que están corriendo al problema. There's people running away from the Y Dios te problem. está diciendo, persigue, And God is saying, chase them, derriba destroy, y ataca. and attack. Persigue, Chase, derriba destroy, y ataca. and attack. Guerra espiritual. Spiritual warfare. Repite conmigo. Repeat after me. Persigue, Chase, derriba destroy, y ataca. and attack. ¿A quién? Who? Lo que identificaste que te está haciendo la guerra. What you have identified that is giving you spiritual warfare. A mí, no, es lo que To te me? está persiguiendo No, a it's ti. what chasing you. En la oración, In prayer, tú vas a perseguir, you're going to chase, vas a derribar you're going to destroy, y va a atacar el enemigo. and you're going to attack the enemy. En la oración, In prayer, suelta la oración pasiva. No es tiempo para you gotta oraciones stop pasivas. praying passively. Si tú quieres un milagro, If you want a miracle, tienes que arrebatar el milagro. you gotta take it by force. Pero si el milagro no ha llegado, But if the miracle has not entonces hay que arrived, derribar then you need to lo que te destroy está deteniendo el milagro. what is stopping your miracle. Entonces persigue, Chase, ataca attack, y destruye. and destroy. Estoy esperando mucho, Señor. I've been waiting a long Hace time. mucho que no llega el milagro. The miracle is not here. Tú has peleado Have you fought? con los que se está You're fighting with what's oponiendo. a opposing tu you milagro. or to your miracle? No. No. Quizás tú estás mirando gente, Perhaps you're looking at people, pero dice que nuestra guerra but it says that our spiritual warfare no es con gente, is not with people,
Santo eres, Señor. Salmo 18, Psalms 18, del 37 37 al 42. to 42. Mire guerra espiritual acá. Perseguí a mis enemigos I pursued my enemies y los alcancé. and overtook them, Y no volví and I did not turn back hasta acabarlo. till they were destroyed. ¿Qué hizo David? What did David do? Lo persiguió, He chased them, pero también lo atacó, but also attacked pero them, también lo derribó. but then destroyed them. Santo, Señor. Gracias, Señor. Lo herí de modo I crushed them que no se levantase. so they could not rise. Cayeron debajo de mis pies, They fell beneath my feet. pues me ceñiste de fuerza para la pelea. You armed me with strength for battle. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. You have made my enemies turn their backside flight. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. And I destroyed my foes. Clamaron I cried for y help, no hubo quien salvase. Aún a Jehová, but there was no one to save pero them. no lo oyó. To the Lord, but he did not answer. Y lo molí como polvo delante del viento. And I beat them as a wind blows dust. ¿Cómo usted va a hacer ahora? Now, what are you going to do now? Usted va a moler You're going to destroy con la unción de Dios with the anointing of the lo que le Spirit of the está Lord persiguiendo what is chasing you como polvo. as dust. Porque dice el salmista, pastora, The psalm that David is saying que Dios lo ciñó de fuerza. that God made him strong. ¿Cuál es la fuerza? La unción. The anointing is the strength. La unción. The anointing is the strength. Sin la unción, Without the anointing, tú no puedes pelear. you cannot fight. Santo eres. En 1 de Samuel 1 Samuel 17:51. 17:51. Entonces corrió David David ran y se puso sobre el filisteo. and rose against the Philistine, Y tomando la espada de él taking the sword y sacándola de su vaina, and drew it from the shield, lo acabó de matar after he killed them, y le cortó con ella la cabeza. and he cut off his head with the sword. ¿Qué hizo David? What did David do? Lo persiguió, He chased him, lo tumbó brought him y down, le cortó la cabeza. and cut his head. Lo persiguió, He chased them, lo derribó destroyed it, y le cortó la cabeza. and cut his head. ¿Qué tú vas a hacer con lo que te está persiguiendo What are you ahora? going to do with what's chasing you? Sea la miseria, Let it be misery, sea la enfermedad, illness, sea migración, immigration, sea lo que sea, whatever it is. sea el pecado, Let it be sin, sean las presiones familiares. oppression from the family. ¿Qué tú vas a hacer? What are you going to do? Santo ¿Qué tú vas a hacer? What are you going to do? Santo y poderoso. El otro punto, rompe los decretos Break the decrees que el enemigo ha levantado en tu contra. that the enemy has rised against on your behalf. Rompe los decretos. Break the decrees. Rompe los decretos. Break the decrees. El enemigo levanta decretos de muerte, The enemy will rise de with decrees enfermedades, of illness, death, de miseria, misery, de maldiciones generacionales. generational curses. ¿Cuál es el decreto que tú What tienes is que the romper? decree that you have to break? En una ocasión, In an occasion, iban a botar a la pastora de su trabajo the pastor was going to lose her job, y comenzamos a orar. and we started to Y pray. yo le dije a ella, rompe los decretos. And he said to me, break the decrees. Y ella rompió los decretos. And I was breaking in the spirit the Rompió decrees. 6 decretos It was 6 decrees. porque habían 6 personas. There were 6 people around table. Santo Y cuando ella preguntó en su trabajo, And when she asked her boss, habían 6 personas. there were 6 people sitting on a Y table. ella rompió 6 decretos. And I broke 6 decrees. Yo he visto una película, I saw a movie, y en esta película, and in this movie, no me acuerdo el nombre I ahora, can't remember the name. cuando van a mandar a asesinar a una persona, When they go to kill a person, hacen un contrato
They do a contract. Pero ese contrato But that contract es un decreto is a decree donde esa persona, where that person, donde quiera que lo encuentren, wherever he's found, le cortan la cabeza. they have to kill him Porque es un decreto. because it's a decree. Pero si el decreto se rompe, But if the decree is broken, también se va a romper la persecución. but the persecution will also be broken. Entonces así mismo el infierno The same way is hell. opera. How they Se operate. reúnen, They get together, ponen tu they nombre, put your name, comienzan a decretar. and they start to decree. Le va a pasar esto. It's going to happen. Vamos a hacer esto. We're going to do Le this. va a suceder esto. This is going to happen. Entonces Dios te está diciendo, And God is saying, comienza a romper start to los break decretos the decree que el diablo ha levantado that the enemy en has contra de raised tu casa. against your home. Tienes que You romperlo. have to break. ¿Cuál es el decreto? What is the decree Que te va a morir temprano, that you're going to die early? que va a morir enfermo. That you're going to die sick? Rompe los decretos. You got to break the decree. Rompe las maldiciones. Break the generational curses. Tienes que romper. You have to break. La palabra decreto The word decree es veredicto, is a verdict, sentencia. sentence. El diablo no tiene que sentenciarnos a nosotros. The devil cannot sentence us. Nosotros somos hijos de Dios. We are children of God. Y yo rompo todo decreto. And we break every decree. Y tú también tienes que And you romperlo. should break every Decreto de accidente. of accident, Decreto de enfermedades. decree of Decreto de muerte. illnesses, decree Decreto of de death, azúcar. of sugar, Decreto de perdición. decrees of Decreto de derrota. Te the estoy activando. Decreto de derrota se rompen. yes. Abra la boca conmigo. Open your mouth. Porque la gente quiere aceptar todo lo que está pasando. People want to accept everything that is happening. Y me gusta la vigilia. And I love the visual La tercera vigilia. and the third visual, Porque en la tercera vigilia because in the third visual es que se reúnen los principales, is where the principalities los gather, brujos, the witches, los the satanistas. warlocks, Y allí ellos comienzan a escribir and they start to write lo que te va a pasar en el día. what's going to happen to you Comienzan a throughout the soltar day. decretos. They start to decree Por upon eso es que hay your que life. levantarse de madrugada. That's why we Ay, have to ay, ay, ay. rise up Es in para the morning to romper pray, lo que el to diablo ya break escribió what the enemy has con tu written nombre. with your name. Por eso es que tenemos que orar en la madrugada. That's why we have to pray in the morning. Es para romper. Is to break. Santo es el Señor. ¿Qué le pasó a mi mamá? Something happened to my Y a mom mí también. and me too. ¿Quién te dijo a ti? Who told you that? ¿Quién te dijo a ti? Who told you that? Este se murió joven. Oh, she died Y yo young, también. and I'm gonna die ¿Quién te dijo a young. ti? Who told you that? Ella tiene su nombre. That Y yo person tengo has el a mío. name, and I have my name. ¿Quién te dijo a ti? Who told you? Porque yo vivía en una miseria. I used to live in a Y yo también misery, vivo en and I miseria. also live. ¿Quién te dijo a ti? Who told you La that? Biblia no me dice eso. The Bible doesn't say that. La Biblia me dice a mí The Bible que tells Jesús me rompió that Jesus toda broke maldición every en la cruz del condemnation on the Calvario. cross. Eso es lo que me dice la Biblia. That's what the Bible says. Arramasaya. ¿Quién te dijo a ti? Who told you? Dile al que está a tu lado, ¿quién te dijo a ti Tell your eso? neighbor, who told you that? ¿Quién te dijo a ti? El que se comió su uva agria, que se la coma ellos. Dice la palabra que los padres se comerán su uva agria, no los hijos. En otras palabras, si usted pecó, su pecado vaya sobre ti, no sobre mí. Entonces su maldición yo no la tengo que arrastrar. Usted lo que tiene que es romper. Romper con maldiciones de muerte, de cáncer, de accidente, de miseria, de alcoholismo, de borrachera, de prostitución, de fornicación. Tiene que romper. Romper no lo acepto. 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 Romper no lo acepto. Alabado y poderoso. Es poderoso, No acepto esa herencia.
no aceptar esa herencia. Usted no tiene que aceptar la herencia de muerte. Usted no tiene que aceptar la herencia de miseria. Usted pertenece al reino de los cielos. Ya usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Usted no tiene que aceptar nada de eso. Se lo voy a demostrar aquí por la palabra. Colosenses capítulo 2. Colossians chapter 2, verse 14 through 15. 14, 15, mire. Anulando el acta de los decretos Having canceled the charge of our legal indebtedness, que había contra nosotros. which stood against us and Entonces, condemned us. si Jesús If Jesus anuló, canceled, ¿por qué yo tengo que aceptarlo? why do I have to accept? Ay, Dios mío, Padre. Thank you. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Anuló He canceled todos los decretos all the indebtedness que habían en contra mí. which stood against us. Este es el poder del amado. This is the power of the El amado beloved. en la cruz. The beloved on the cross. Él dijo allí en la cruz: He said on the cross, yo rompo decretos de I muerte break all the en decrees contra de ella. against her. Yo rompo este decreto de I enfermedad. break this illness. Él estaba pensando en mí en la cruz. He was thinking of me on the cross. Jesús está pensando en las generaciones. He's looking at the generation Y él dijo: a mi generación, and said to my a la generation, nueva criatura que se to van a the new levantar, creatures that are going to los rise, decretos del pasado the decrees from the no van a past funcionar en el presente. will Ay, not yo no sé si function me in the entienden. present. Los decretos del pasado, The ay, 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 decrees ay, ay. in the past, La herencia, the la heritage herencia de pecado de mis of the padres, sin of my la parents, herencia de idolatría de mis of ancestros, idolatry of my no me van a ancestors, alcanzar a mí. will Ay, not ay, 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 ay. reach my No van a generation. alcanzar mi generación. will not reach my Porque generation, Jesús because Jesus lo rompió, broke it lo off. anuló. He lo annulled quemó, it. He canceled lo detronó. it. He destroyed Ay, it. ay, ay. Pero mira lo importante aquí, mira. Que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. He had taken it away, nailing it to the cross. Aquí está el poder. He is the power. Y despojando And having disarmed a los the principados powers of authority, y a las and potestades, he made a public lo exhibió spectacle públicamente, of them, triunfando sobre ellos. triumphing En la over cruz. them on the cross. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Venció al He diablo, overcame the enemy. venció los principados, He overcame the venció las principalities. potestades, He overcame the venció los gobernantes, governor, spiritual venció las governor. legiones satánicas. The legions, spiritual legions, he Porque overcame dice them. que lo despojó, le quitó su posición He took the position of y se le them entregó a la iglesia. and gave it to the Y se le church. entregó a la iglesia. And gave it to the church. He aquí, Here, os doy potestad I give you authority de hollar serpientes to stare serpents y escorpiones. and scorpions. ¿Quién es la serpiente antigua? Who is the old serpent? El diablo y sus demonios. The devil and his Y él te demons. está diciendo: And he is telling yo te doy you, el poder I give you the power de pisarle la cabeza. to destroy the Yo te doy head. el poder. I give you the power. Mira, uno de los venenos más fuertes, One of the venoms, strong venoms, o el veneno más fuerte, the strongest venom el de los escorpiones. is a scorpion. Dice que un litro del veneno de un escorpión 1 liter of vale como 20 millones de it's dólares. like $20,000 of a Porque scorpion. lo usan para sanar cáncer y esas cosas. They use it to heal cancer and all these treatments. Pero al que le pica un escorpión But he who gets bitten by a scorpion es un tormento is a torment y una tortura and is torture y una muerte letal. and is death. Y Jesús está diciendo: And Jesus is saying eso that yo le di poder a ustedes I gave you authority para que lo pisen. to tread them. Cuando habla de pisar, When it says to treading them, está hablando or de killing them, someter, is to submit, dominar. to Cuando dominate. uno pisa, When you're stepping on te está something, diciendo: tú tienes dominio. it's saying you have dominion. Por eso es que dice que él le hirió en la cabeza, Jesús hirió en la cabeza al diablo, So Jesus hurt the head of the devil y él le hirió en el calcañar And o en he- el talón. in the heel.
le quitó la He autoridad. took the authority away from him. Tiempo Time de guerra espiritual. of spiritual warfare. Y por último, And lastly, resiste al enemigo. to resist the enemy. Resiste al enemigo. To resist the enemy. En Santiago 4:7, James 4:7. someteos pues a Dios. Submit yourselves to the Lord. to Resistid God. al diablo Resist the devil, y huirá de vosotros. and he will flee from you. Resistencia. Resist. El diablo te dice, The devil tells tú you, le dices lo contrario. and you say the opposite. Él te dice, He tells you, tú le dices lo you contrario. say the Él opposite. te dice peca, He said sin, tú le dices no lo voy a hacer. I'm not going to do Él it. te dice falla, He says fail, no lo voy a hacer. I'm not going to do it. Aunque le guste a tu carne, Even if you like it in the pero tú estás flesh, resistiendo. but you are resisting. Resistí al diablo Resist the y de devil, vosotros huirá. and he shall flee. Esto fue lo que hizo Jesús. This is what Jesus El did. diablo le proponía The devil was proposing y things Jesús le to decía, escrito Jesus, está. and Jesus would say, it is Resistir, written. To resist. resistir, To resist. resistir. To resist. Guerra espiritual. Spiritual warfare. Tiempo de guerra espiritual. Time to spiritual Iglesia, warfare. tiempo de levantar Church, it is time to en rise oración in prayer a derribar to destroy principados, principalities. potestades, Principalities. en el nombre de Jesús. In the name of Bendecimos a la Jesus. persona vía We YouTube. bless you in YouTube and Bendecimos su Facebook. casa. We bless your home Bendecimos su familia. and your En families. el nombre de In the Jesús. name of Jesus.